Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, o sea, Gedeón le responde a los hombres de Efraín: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló estas palabras. Verso 4. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, óigalo bien, cansados, mas todavía persiguiendo. ¿Cuántos están cansados en esta mañana? No me digan que no. No me digan que no, yo estoy cansado. Amén. Pero todavía persiguiendo. Este tema me llamó tanto la atención que se lo compartí a los ministerios, al grupo que vino, son 80 y vinieron por unos 30, y se lo voy a compartir a la iglesia. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Que el Señor sea hablándonos en esta mañana, que su palabra santa corra y sea glorificada. Oremos. Soberano Señor Jesús, te adoramos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad maravillosa que nos concede estar en tu presencia santa. Háblanos, Señor bendito Salvador. Habla a nuestros corazones, te lo pedimos en tu nombre santo, Señor. Que al salir de este recinto, Señor, salgamos con esos deseos de continuar en la lucha, porque tú eres el victorioso. En tu nombre santo te lo pedimos. Amén. Estén cómodos, hermanos, tengan amabilidad y dispongamos nuestro corazón, estemos atentos en esta mañana a la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. Todos sabemos que Israel, después de la muerte de Josué, pasó una época muy difícil, porque la generación que se levantó en esos momentos no conoció a Josué. Y desafortunadamente los líderes de la época de Josué, pues tal parece que no se empeñaron mucho en enseñarle a esta nueva generación lo que eran los caminos del Señor. De tal manera que cuando Josué muere, se levanta esta generación sin conocimiento, sin discernimiento de Dios, y dice la Escritura, porque así está escrito, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Coloquialmente, entre palabras más y palabras menos, cada quien hacía lo que le daba ¿qué? La gana. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Cada quien hacía lo que bien le parecía, y es por eso que el pueblo, hermanos, se desborda. El pueblo se descarría. El pueblo se vuelve idólatra. Hacen cosas contrarias a la voluntad del Señor. Pero hay algo maravilloso en nuestro Dios, y es que a pesar de todo ello, el Señor siempre está mirando y les trae también juicios, les trae castigos. La Escritura así lo declara. Pero a la medida que el pueblo de Israel
estaba sufriendo por sus pecados, por sus maldades, y eran llevados cautivos y eran perseguidos por los reyes paganos. Sin embargo, el Señor le levanta jueces. Jueces que juzguen, jueces que dirijan al pueblo hacia la búsqueda del Dios verdadero. En el momento ellos se arrepentían, en el momento ellos se compungían de corazón, en el momento ellos se reconciliaban, pero muerto el juez, terminada la labor de éste, el pueblo volvía nuevamente ¿a qué? A las mismas andanzas, a las mismas andanzas. Por eso dentro de ese grupo de jueces, Dios levanta a uno muy conocido entre todos, y fue precisamente a Gedeón. Gedeón le tocó, hermanos, guerrear, luchar contra los madianitas, un ejército fuerte, un ejército poderoso, un ejército con una gran guarnición de soldados, de armas. Pero hermanos, el Dios que nosotros es más fuerte que cualquier otro guerrero. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque nuestro Dios es victorioso en batallas. Y en ese momento, hermanos, cuando Gedeón estaba en su lucha, en el conflicto, en la guerra contra los madianitas, dice el capítulo 8, que Gedeón captura a los reyes de Madián, los captura, los persigue, los asedia, está prácticamente como avispa sobre ellos. Y en los hombres de Efraín se presenta una especie de celo. ¿Por qué? Porque los hombres de la tribu de Efraín también eran guerreros. Y hay que entender que Gedeón era de la tribu ¿de quién? ¿Quién lo recuerda? Gedeón, ya se me pasó por alto quién día de la tribu de donde era Gedeón. Amén. Lo cierto es que los hijos de Efraín, ellos le hacen un reclamo a Gedeón. Y tienen razón de hacerles este reclamo. ¿Qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos, Gedeón dice, no llamándonos, dicen los de Efraín, cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Los de Efraín reconvinieron fuertemente a Gedeón porque Gedeón no los llamó, no los tuvo en cuenta ellos, según así pensaban los hijos de Efraín. A los cuales Gedeón respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Vosotros, hijos de Efraín, habéis hecho grandes cosas. Amén. Grandes cosas. Habéis peleado fuertemente. Habéis librado grandes batallas. Nos han librado de la mano de los enemigos, de los opresores. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué he hecho yo en comparación de lo que vosotros habéis hecho? Eso es lo que puede llegar a suceder también en el seno de la iglesia. Los hermanos reparones.
los hermanos que cuando se nombra un ministerio, entonces dice, ¿y por qué nombraron a este? ¿Y por qué nombraron a aquel? ¿Y por qué nombraron a aquella? Cuando yo soy más fuerte, cuando yo tengo mayor conocimiento, cuando yo ayuno más, cuando yo oro más, cuando yo ofrendo más, cuando yo diezmo más. Hermanos, nosotros tenemos que dejar toda causa es en las manos del Señor. Y Gedeón fue sabio. Gedeón fue prudente. Él no se puso a litigar ni a contradecirle a los hombres de Efraín. No. Gedeón muy sabiamente les dice, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Vosotros habéis hecho cosas grandes. ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. Mire todo lo que vosotros habéis hecho. Yo tengo en cuenta lo que vosotros habéis hecho. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de los hijos de Efraín se aplacó luego que Gedeón les habló estas palabras. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Es una bendición, hermanos, porque la blanda respuesta aplaca, quita la ira. Gedeón respondió con blanda respuesta al enojo que tenían los hijos de Efraín. Volvió entonces la armonía. Y es que la armonía debe prevalecer en el seno de la iglesia, hermanos. Amén. El enemigo ha venido para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Por eso, cuando se presentan estos conflictos, hermanos, siempre tiene que existir un conciliador. Amén. Y que ese conciliador no sea solamente ¿quién? El pastor. Porque hay muchos que llegan a pensar, no es que el pastor como tal, y de él es la responsabilidad, tiene que atendernos todos los problemas que se nos presenten, en fin. En cierta forma eso es cierto. Pero nosotros mismos y entre nosotros mismos estamos llamados ¿a qué? A apaciguar. A apaciguar. Que se levanta los alborotos, los comentarios, las intrigas. Pero aquí encontramos a un Gedeón dispuesto a ser conciliador. Y todos nosotros debemos ser ¿qué? Conciliadores. Que cuando alguien venga con un comentario, cuando alguien venga con un chisme, cuando alguien venga con murmuración, usted tenga esa capacidad espiritual de decirle, hermano, hermana, vamos a orar al Señor, vamos a interceder ante el Señor para que esa hermana, ese hermano se corrijan y de esta manera todos vivamos en armonía. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces dice que los hijos de Efraín, ellos se aplacaron. Amén. No tuvieron más argumentos. No tuvieron más argumentos. Se aplacaron cuando Gedeón les dijo estas palabras. Y luego, Gedeón continúa en su campaña de guerra. Y dice, y vino Gedeón al Jordán. Amén. Y pasó él
y los 300 hombres que traía consigo. Ustedes recordarán que Gedeón buscó un ejército grande. Amén. Pero es que, hermanos, para el Señor la fuerza y el poder no está tanto en los números. Amén. Como el caso este de Gedeón. Solamente 300 hombres, solamente 300 hombres fueron calificados para conformar el ejército de Gedeón que derrotaría a los enemigos del pueblo de Israel. Y dice que pasó el Jordán, él con los 300 hombres que traía consigo. Y me llama la atención lo que dice la segunda parte del texto, cansados. Estos 300 hombres juntamente con Gedeón venían cansados, venían fatigados, venían extenuados, quizás con hambre, con sed, sin fuerzas. Sí, porque es que enfrentarse a un ejército tan poderoso como eran los madianitas no era cosa fácil. Solo que allí estaba la fuerza y el poder del Señor con ellos. Pero ellos humanamente se sentían cansados. Pero hay algo tan importante. Seguramente que aquí hay hermanos que este año desde el 20 hacia acá, que nos tocó esto de la pandemia, hay fatiga, hay cansancio, el estar, como se dice, enclaustrados allá en los hogares, en las casas, esos 7 meses en ese confinamiento, para muchos les trajo problemas muy serios. Nos hemos dado cuenta que el mayor índice de violencia intrafamiliar se sucedió en esa época, en estos 2 años. Violaciones, ultrajes, suicidios, estados de depresión, de angustia. Y eso en cierta forma ha afectado también a la iglesia. Allá en el mundo, por cuanto ellos no conocen al Señor y no tienen en qué refugiarse, han tenido que pasar esas situaciones. Sin embargo, la iglesia ha sentido coletazos de esa situación. Uno se da cuenta, hermanos, uno se da cuenta que un gran índice de divorcios aún en la iglesia se produjeron en estos 2 años, del 19-20 hasta esta época, que ha habido violencia intrafamiliar, que ha habido inclusive violaciones, que ha habido cuadros clínicos de depresión, de estrés, cansados, fatigados. Muchos están cansados y fatigados también de caminar por los caminos del Señor. ¿Quién llegará a pensar? No, es que esta va a ser la última dominical a la cual yo voy a asistir. Realmente no encuentro respuesta a mis problemas, mi situación cada día se va haciendo más adversa, se va haciendo más difícil. Uno ve el caso, por ejemplo, y lo alienta la situación por la cual pasó Job. Imagínense, Job llega el momento en que estaba bien, seguramente que él estaba orando e intercediendo por sus hijos, porque ellos cada que cumplían años hacían sus banquetes, hacían sus fiestas, y Job los llevaba ante la presencia del Señor por si de pronto uno de sus hijos se había desfasado
en su conducta, y de esa manera que el Señor tuviera misericordia de ellos. Y está él orando, presentando sacrificios, ¡trum! Le van llegando los siervos, que pasó esto, que llegaron los madianitas, que llegaron los julanos, que llegaron los otros, y que cogieron y los ganados, los bueyes, las ovejas, y todo eso desapareció, se lo robaron, que vino fuego del cielo, toda una situación. Y después le viene a él la muerte, le viene la muerte de los hijos, todos los hijos muertos, y enseguida una tremenda sarna. Y él tuvo que decir, no tengo tregua, no me dan tregua. Eso salía de este, ya entraba en esta, salía de este, ya entraba en esta, salía de este, ya entraba en esta, salía de este, ya entraba. No había tregua. ¿A cuántos de nosotros nos está sucediendo lo mismo? Amén, nos está sucediendo lo mismo. Pero por eso no hay que decir, ¿por qué, Señor? Más bien decirle, Señor, ¿para qué me has metido tú allí en ese horno, en ese crisol de fuego? Amén. Allí encontramos a un pueblo cansado, a un pueblo fatigado. Seguramente que aquí hay muchos hermanos que están en esa condición. Problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas con los hijos, problemas laborales, problemas entre los mismos hermanos de la iglesia, amargura contra el pastor, contra un miembro de los ministerios, problemas con un vecino, con una vecina, problemas de carácter espiritual, moral. La atracción del mundo y de la carne le está acosando y eso lo está cansando. ¿Sí ve? Lo está cansando. Pero cuando nos ponemos en las manos del Señor, entonces comenzamos a perseguir, hermanos, grandes ideales donde el Señor nos va a sacar adelante. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Cansados, mas todavía persiguiendo. Observe esa palabrita. Tiene solamente, esa oración tiene 4 palabras. Cansados, 1, más, 2, todavía, 3, persiguiendo. Pero tiene una lección muy grande para nuestra vida espiritual. Esa es la disposición, hermanos, de los que fueron llamados por Dios. Los que estamos aquí hemos sido llamados por el Señor. A ver, ¿quién siente que el Señor le ha hecho este llamamiento para salvación? ¿Por qué está usted aquí en esta mañana? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual usted se encuentra aquí en esta mañana? Porque el Señor le ha hecho un llamamiento. Un llamamiento para ser salvo. Y lo más importante es que ese llamamiento, hermanos, está desde antes de la creación de todas, ¿qué? Las cosas. En su presencia, en su anticipado conocimiento, Dios ya le había puesto un nombre, Josué o José. La hermana Marcela, la hermana Elizabeth, la hermana, y este nombre tan bonito, el nombre mío, el nombre tuyo. Amén. Nos tenía. Y hemos pasado, como dicen por ahí, por las verdes y las maduras, pero hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Momentos de cansancio, donde ya nos ponemos las manos como la mujer que está
a punto de dar a luz, con dolores de parto que no podemos, pero el Señor nos ha sacado adelante. Amén. Caleb es un ejemplo. Todos conocemos la historia. Capítulo 14, verso 10 y 13. Él tenía ¿cómo dijéramos? Una piquita. Él tenía por allá un punzoncito que los mantuvo siempre inquieto toda su vida. A él juntamente con Josué y 10 espías más los mandaron para que incursionaran en la tierra que se les había prometido. 10 comenzaron cansados, murmurando: eso allá sí, ciertamente es tierra que fluye leche y miel. Mire los racimos de uvas que traemos, hay que traerlos entre 2 hombres. Hay mucho ganado, hay muchas fuentes, muchas corrientes. Hermanos, pero ¿qué los anonadó a ellos? ¿Qué los anonadó a esos 10? ¿Los hijos de quién? De Anac, que eran gigantes. Ay, pero es que allá hay unos gigantes y nosotros nos vemos todos chiquiticos y delante de ellos nos van a comer como se come el pan. Imagínense ustedes. Pero Josué y Caleb, ellos se mantuvieron firmes en las promesas del Señor. Lo que era una travesía de 40 días se convirtió en una travesía de 40 años. ¿Sí ve? El pueblo dudó. Los líderes que mandaron para reconocer la tierra, ellos vinieron hablando pestes de la tierra, los hijos de Anac, grandísimos. Pero allí estaba, hermanos, estaba Caleb, siempre recordando que para él había una promesa grande. Josué capítulo 14, verso 10 y el verso 13, vemos entonces en Caleb ese llamamiento que hay para continuar en la guerra. Él siguió luchando, él siguió peleando y confiando en el Señor. Ahora bien, dice quién, Caleb. Observe eso, hermanos. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Amén. Sabemos que Caleb fue un gran guerrero, un gran estratega, juntamente con Josué, lugarteniente de Josué en las grandes batallas, y el Señor lo libró. ¿A cuántos el Señor nos ha librado esta mañana? Amén. A mí me libró de las puertas del Seol. Seguramente, y como me lo dijo el cardiólogo, lo que a usted le sucedió fue algo realmente muy, muy grave, pero el Señor tenía otra decisión conmigo. Y aquí está lo que dice la Escritura. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Como él que dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Lo que se le había prometido a Caleb, habían transcurrido ¿cuántos años? 40 años. Ya era supuestamente un anciano. Tenía ya 40, tenía ya 85 años, pero en su corazón prevalecía la promesa que se le había hecho. Desde el momento en que usted y yo vinimos a los pies del Señor, vinimos, hermanos, con una promesa. Y esa promesa está vigente. ¿Cuál es? Amén.
¿Cuál es esa promesa? Que el Señor levantará su iglesia, donde usted y yo somos miembros, para estar con Él en gloria en la Nueva Jerusalén, un lugar mucho mejor que este lugar que es la tierra. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero él seguía reclamando. Es que a mí se me habló de una tierra que me pertenece, y le voy a reclamar el verso que continúa, el verso 11. Y dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Imagínate, tenía 40 años cuando fue enviado a reconocer la tierra prometida, la tierra de Canaán. Todo su vigor, toda su fuerza. Amén. Y dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. ¿Ya tenía cuántos años? ¿Cuántos? 85. Oiga, un anciano y hablando que tenía todavía ese vigor para salir y para entrar. Y nosotros con 1 año, con 2 años, que se nos ha presentado este conflicto y ya estamos. Estamos. Ay, no, no puedo más, no puedo más. Y está pasando la pandemia y todavía nos quedamos por allá metidos en las cuevas. Ustedes saben, hermanos, que históricamente ha sucedido casos muy tremendos en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que en Alemania y en Polonia, que fueron los más afectados, mucha gente cavó sus túneles y se aprovisionó de cantidades de comida, de alimento, y de pronto también amparados en otras personas se abastecían. Y hubo casos donde personas que pasaron 20, 30 años metidos por allá en un sótano pensando que la guerra no había terminado, cuando hacía 30 años la guerra había terminado. Así hay muchos cristianos. El Señor está convocando su iglesia nuevamente para que nos reunamos. Amén. Para que estemos alabando y glorificando su nombre, y todavía están encuevados. Todavía están encuevados. Aquí encontramos a un hombre que está dando un testimonio. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Tenía 40 años. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Imagínense. Tal es ahora mi fuerza para la guerra. O sea que su fuerza se aumentó. Y dice, y para salir y para entrar. Continuamos. Dame. Amén. Él no fue tan prudente como muchas ocasiones nosotros lo somos. Yo decirle, Señor, deme. No, le digo, Señor, concédeme. Concédeme que se haga tu voluntad en mi vida. Pero de una vez se fue pique en rastre. Dame. Bueno, cúmplanme. Déjame pues lo que usted me dijo que me iba a dar. Así hay creyentes que tratan de braviar al Señor. Tratan de braviarlo. Este Caleb fue tremendo. Bravió a Moisés, a Josué. Dame pues ahora este monte. Yo estoy pendiente de este monte. No pidió valles, no. Pidió lo más agreste. Pidió lo más difícil. Aleluya. Qué bonito es estar allá arriba, en lo difícil, en lo agreste, en lo que es imposible.
en lo que parece que no vamos a ser capaz, porque ya estamos cansados, porque ya estamos fatigados. Caleb se para en lo alto del monte. Seguramente él lo dijo: tal es mi fuerza, como la de ahora, 40 años. Pero en el fondo él se sentía ya fatigado. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Pídale ese monte al Señor. Amén. Lo pidió la llanura, lo fácil, lo que tenía fuentes de aguas. Se lo pidió a Abraham cuando decidieron partir, abrirse. Y luego se fue extendiendo hasta que llegó a las ciudades paganas de Sodoma y de Gomorra. Y ya sabemos lo que pasó, mientras que Abraham estaba en el pedregal, en lo difícil de la vida. Estemos allá, hermanos, porque allá es donde el Señor nos bendice. Allá es donde el Señor nos da la victoria. Cansados, pero todavía persiguiendo. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y mire el desafío que Caleb le hace a Josué. Y es el desafío que usted y yo en esta mañana, así cansados y fatigados, debemos hacerle al Señor. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Hermano, eche de su corazón todo aquello que impida acercarse al Señor. Eche todo eso. Eche todo eso fuera. Todos esos conflictos que hay en tu vida, sácalos. Amén. Para obtener la victoria en el Señor nuestro Jesucristo. Y con 85 años le fue concedido ese monte. Le fue concedida esa petición. ¿Y qué hacía Caleb? Allá estaba en la montaña, en el monte, juntamente con sus hijos, con su ejército, pisteando a los anaseos, esperando cuando los anaseos llegan a la oportunidad hasta que los derrotó. ¿Cuántos anaseos hay en tu vida? ¿Cuántos anaseos hay en mi vida? Gigantes que creemos que no somos capaces de vencer. Ya tenemos el testimonio de un adolescente de nombre David, que se enfrentó a aquel gigantón. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este bastardo que se levanta así contra los ejércitos de Jehová? Y se llenó de coraje, de ironía. Usted viene contra mí con espada, con lanza, con jabalina. Tú vienes a mí armado y con escudero. Pero ve, gigante incircunciso, y corrió y se paró allá en la raya. Y cuando uno se para en la raya, mejor dicho, solamente que la muerte lo quite de ahí. Se le paró en la raya. Y cuando David se le paró en la raya, prácticamente la victoria estaba asegurada. Amén.
Cuando David se le paró en la raya, la victoria estaba asegurada. Y cuando el gigantón corría hacia él, David invoca el nombre. Aleluya. David invoca el nombre que es sobre todo nombre. Saca su onda, coloca la piedra y esa piedra fue direccionada por aquel del cual se dice que nuestra guerra no es con fuerzas, con espadas, sino con el poder de su Espíritu Santo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Al nombre de Jesús. La guerra es diaria. Amén. Pero tenemos la promesa de la victoria. Y en esa promesa mantenemos la fuerza de la batalla. No nos demos por vencidos. Incluso cansados, no desistamos, hermanos. No desista de venir a un ayuno. No desista de sacar su tiempo de oración en el hogar. No desista de pensar en la grandeza de nuestro Dios. No desista de apoyar la obra del Señor. Incluso cansados, hermanos, debemos mantenernos firmes en la fe. Firmes en la fe. Que nada ni nadie nos mueva de esta fe bendita. Firmes en la práctica de la palabra. Ahí tenemos otro ejemplo. Es que la Biblia está llena de ejemplos. Caso de Moisés. Los primeros 40 años paseándose muy orondo por los jardines del palacio de Faraón, nada más ni nada menos que próximo rey de Egipto, porque era el príncipe. Pero ese no era el plan de Dios para con Moisés. Dios tenía otros propósitos para con él. De pronto no fue el más aconsejable, ni el de mayor halago, pero tuvo que suceder así. Todos sabemos que un día un capataz egipcio estaba golpeando a un hebreo. Y Moisés, desde el terrado de su palacio, observó eso. Inmediatamente, sangre llama sangre. ¿Cómo así que este egipcio golpeando, maltratando a mi hermano hebreo? Y corrió y fue y defendió y mató al capataz. ¿Y eso le trajo a él qué? ¿Qué le trajo? La huida. Porque el faraón descubrió que prácticamente en su nieto hijo había todavía esa inclinación hacia los hebreos. Se fue 40 años, 40 años, por allá hueliendo a chivo, hueliendo a oveja, sacando a ovejas para un lado, para el otro, con un cayado, todo barbado, con sus ropas tal vez todas rayadas. 40 años. Pero esos 40 años fueron 40 años de escuela. Amén. Hermanos, tenga usted los años que tenga estar en el Señor y todo el tiempo estamos aprendiendo. Y todo el tiempo estamos pasando por pruebas. 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, hasta que un día cualquiera ya Dios, después de escuchar el gemir del pueblo,
porque el pueblo reclamaba la promesa. Entonces Dios se aparece a Moisés desde una zarza que ardía y no se consumía, y desde esa zarza el Eterno le habló a Moisés y le hizo un llamamiento. Moisés trató de evadir el llamamiento. Es que yo soy tartamudo, es que yo no soy fácil de lengua, en fin, una cantidad de cosas. Pero el Señor lo regresó nuevamente al palacio con 80 años de edad. Amén. Voy a cortarles la historia. Saca al pueblo con muchas dificultades, con muchas pruebas, con muchas señales. Todos sabemos muy bien. Y leas el libro de Éxodo, si no lo leyó, léaselo para que se dé cuenta. Amén. Léase la historia. Pero ¿qué pasa? Algo maravilloso. En Hebreos capítulo 11, versos 24 y 27, encontramos a un hombre. Y lo más lamentable es que a él se le hace una promesa, pero luego, por situaciones de la vida, porque él se llenó también de soberbia, no entró a la tierra prometida. Pero mire lo que dice la Biblia. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta ¿qué? La mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Terminen ustedes. Termínenlo en voz alta. Veo que muchos no han abierto la boca. Están dudando. Porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por qué? Por fe. Porque esto es asunto de ¿qué? De fe. Amén. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Y como testimonio de esto, hermanos, Israel es un pueblo con más de 3.000 años de existencia sobre la faz de la tierra, y es un pueblo que ha servido de testimonio de que Dios vive para siempre. Cansados, mas todavía persiguiendo. Amén. Cansados, mas todavía persiguiendo. Observemos el ejemplo de estos, Caleb, Josué. Cansados, pero todavía persiguiendo. Cansados, pero todavía persiguiendo. ¿Qué debemos perseguir nosotros, hermanos? Persiguiendo la victoria. Que tengamos una vida victoriosa. Que si este año 21 fue un año difícil, hermanos, vamos a tener esa confianza, esa fe y esa seguridad de que el 22 va a ser un año mejor. Y que vamos a ser victoriosos en el nombre del Señor. Amén. Persiguiendo los objetivos. Establezca un objetivo. Amén. Establezcalo. Este año mi consagración va a ser mayor al Señor. Este año haré morir en mí todo aquello que desagrada al Señor. Amén. Persiguiendo objetivos, persiguiendo la respuesta. Señor, he clamado a ti, he venido a ti, he orado. Necesito señal, necesito respuesta. Hermanos, persiguiendo también al enemigo, a aquello que nos está haciendo ¿qué? Daño. Deuteronomio capítulo 20, versos 3 y 4. Atentos a la batalla,
estar atentos a la batalla, incluso cuando nos parece que no vamos a soportar. Mire lo que dice el verso, desde el verso 2 anterior, verso 2. 22. Y cuando os acerquéis, esto es muy importante, hermanos, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Por la gracia de Dios, ¿qué estoy haciendo aquí yo en esta mañana? ¿Qué estoy haciendo? Hablando al pueblo. Amén, ahí está escrito. Y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Y vea lo que dice la segunda parte: no desmaye vuestro corazón, ni temáis, oiga, ni os azoréis. Azoréis, todos sabemos lo que es vivir azorado, ¿cierto? No. Ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Esto es lo que el sacerdote le está diciendo al pueblo. Y lo estoy diciendo en esta mañana. Hermanos, que esta palabra no entre por aquí y salga por acá. Que esta palabra se quede en lo más profundo de nuestros corazones. ¿Y qué sigue diciendo allá la escritura? Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Para salvaros. Entonces ahí se cumple: cansados, mas todavía persiguiendo. Soportamos, pues no estamos solos. No estamos solos porque hicimos un pacto, una alianza con aquel que nos prometió desde el principio estar con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ya para terminar, hermanos, hay algo maravilloso. Para el que se mantiene firme en la fe y en las promesas, se cumplen las palabras que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. ¿A quién? Al que no tiene ningunas. Amén. Y les voy a dejar esta reflexión de un ejemplo que un animal que nosotros conocemos, al menos lo hemos visto por algún documental, y es el águila. Es curioso del águila aprender muchas lecciones antes de emprender el vuelo. Dice el águila, y nosotros somos, hermanos, águilas. Amén. Se para en un acantilado esperando a que una corriente de agua, de aire caliente, sople sobre el cielo y lanzándose a este viento, se eleva a las más altas alturas. Eso hace el águila, eleva su vuelo hacia un risco y espera una corriente caliente de aire, una corriente caliente de aire. Y cuando siente el calor del aire, hermanos, ella se lanza
entonces al viento. Nosotros tenemos ese aire, tenemos ese oxígeno, tenemos ese viento, porque el viento corre y nosotros no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Y esto está hablando el Señor, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces, este esperar al Señor y el discernimiento de las corrientes de aire caliente del Espíritu Santo representan las principales etapas del plan de vuelo de un cristiano. ¿Cuál es tu plan de vuelo para el año que viene, si el Señor lo permite? ¿Seguir en las mismas? No, Señor. Remontarnos hacia las alturas, elevar el vuelo, llegar hasta el tercer cielo, que es la morada de nuestro Dios, y decirle a Él: Señor, cumple en mí tu propósito. Amén. Para aquellos que desean adorar a Dios y mantener la comunión con Él, es esencial darse cuenta en qué dirección quiere fluir el Espíritu Santo y reaccionar de manera apropiada y sensible. ¿A este qué? A este movimiento, a este mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Incluso cansados, no desistamos, mantengámonos firmes y nuestras fuerzas, hermanos, se renovarán como las fuerzas del águila. Dios mismo las multiplicará por fe. Por último, hermanos, una oración sencilla: Señor, renueva y multiplica mis fuerzas. Cuando piense en desistir, fortalece mi fe para no olvidar que siempre tú me sostienes, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor Jesús nos bendiga. La paz de Él sea con nosotros. Y doy gracias a mi Cristo en esta mañana, porque me dio las fuerzas de una hora. Amén. Para traer esta enseñanza a ustedes. Dios les bendiga, hermanos.